Bienvenidos a Aprendiendo Juntos, un ministerio de enseñanza de la palabra de Dios. Esta transmisión es gracias al patrocinio de quienes están uniéndose para que podamos bendecir a muchos. Gracias por ayudarnos a extender el Evangelio. Bueno, muy bien, después del saludo fraternal que hemos tenido y la alegría de volvernos a ver otra semana del Club del Libro, venimos hablando de esta carta de Primera de Tesalonicenses y la semana pasada llegamos hasta el verso 16 del capítulo 2. Confío que ustedes valoren el tiempo que se invierte editando y enviándoles los audios de cada estudio. Y si han dejado de entrar en alguno de esos días, se pongan al día, los escuchen para que no se pierdan las riquezas de verdades bíblicas que encontramos en cada carta. Pablo entonces viene elogiándolos en el capítulo 1. Viene de decirles que las obras de amor que hacen para la iglesia es admirable, que su fe ha sido de ejemplo en toda Macedonia. En el capítulo 2 viene informándonos cómo logró Pablo que esa iglesia fuera tan ejemplar, fuera de ejemplo para nosotros hoy. Y lo primero que nos hace ver es que a través de la enseñanza, que él enseñó plenamente. Luego nos habló de la perseverancia que un siervo tiene que tener cuando tiene un llamado al ministerio. Nos dejó también ver que ese llamado, a pesar de las dificultades, a pesar de que tuvo muchísimas situaciones que se le presentaron, él sabía que su trabajo para Dios no era en vano y por eso pudo entonces hacer o trabajar de la manera que lo hizo, porque él sabía que era un siervo, un llamado por Dios. También vimos que nos habló del ejemplo de lo que es vivir una vida santa, justa, irreprochables como siervos del Señor, de ser buen testimonio. Y vimos también la integridad que el apóstol tuvo en sus finanzas, al punto que él trabajó para no ser de peso, no ser de carga para la recién convertida iglesia de Tesalónica. Pablo sabía que Dios lo había llamado y por eso era a Dios a quien le debía su fidelidad. Tal motivo no le temía exhortar, corregir, porque su posición de pastor, apóstol y todos los que él desempeñó en sus llamados vino directamente de Dios, no de los hombres. Por tal motivo él no tenía que agradar a hombres, sino a Dios mismo. Todas estas cosas las hemos aprendido en solo 2 capítulos. Otra de las cosas que vimos la semana pasada es que los de Tesalónica, al ver todo eso que estuvimos leyendo en el capítulo 2, ¿qué hizo en ellos? Hizo que los de Tesalónica recibieran el mensaje como palabra de Dios y no como palabra de hombres. Y en eso quedamos la semana pasada. Hoy vamos entonces a leer del verso 17 al 18, por favor, Leo. Bueno, vamos a leer, a terminar de leer el capítulo 2, por favor, Leo. Sí, tiene como título, Pablo anhela ver a los tesalonicenses. Hermanos, aunque nos separamos físicamente de ustedes por algún tiempo, siempre los llevábamos en nuestro corazón e hicimos todo lo posible por ir a verlos. Quisimos visitarlos. Yo mismo, Pablo, lo intenté más de una vez, pero Satanás nos lo impidió. Después de todo, cuando el Señor Jesús regrese, ¿de qué estaremos orgullosos o alegres? ¿Cuál será nuestra esperanza? Si no son ustedes, ¿quién será? Sí, ustedes son nuestro orgullo y alegría. Bueno, lo primero que dice Pablo es que los llama hermanos. Y ya entendemos por qué, hermanos en la fe. En estos 2 versos, en los primeros 2 versos, quiero que miren el corazón de este hombre. Venimos viendo la rudeza con que le habló a los de Gálatas. Este hombre vimos que es un hombre recio, firme en sus convicciones, que no hablaba para agradar a otros, para nada, sino que era frontal en el momento de decir las cosas que tenía que decir. Pero ahora encontramos estos 2 versos, los 2 primeros, donde dice que está separado de ellos físicamente, pero no de corazón. De hecho, en otras versiones dice
que cuanto más procuramos con mucho deseo ir a ver los rostros de Tesalónica, así dicen otras versiones. Y esta expresión, cuando la leí, sonreía, porque me recuerda cuando viajo a las misiones sin mi esposato amado. Él no habla español, ustedes saben, por tal motivo, pues él se priva muchas veces de acompañarme en muchas obras y también pues tenemos aquí unos compromisos con la empresa, etcétera, etcétera, etcétera. Y es exactamente eso lo mismo que sentimos cuando estamos separados físicamente por poco tiempo. Pero cada día que pasa, cuando estamos separados, sentimos más el deseo de volver a vernos pronto. Y aunque nos llevamos en el corazón, como dice Pablo de los Tesalónicas, no es suficiente. No es lo mismo tener a mi esposo en el corazón que verlo y tocarlo, verlo personalmente. Es precisamente lo que quiere decir este verso. Recuerden que este hombre compartió con ellos de 3 a 6 meses solamente. Y miren el amor tan profundo que sentía por ellos. Y yo me pregunto, ¿qué fue lo que hicieron los de Tesalónica para que Pablo estuviera tan enamorado? Un hombre fuerte, rudo, recio como el apóstol Pablo, en solo 3 meses, y el amor tan profundo que le tenía este grupo de creyentes. Eso es algo espectacular. Y la Biblia dice que Pablo quería ir a visitarlos. No era que debía o tenía que hacerlo por su función de apóstol. No, él quería hacerlo. Pablo trató y trató y trató y trató una y otra vez de ir, pero Satanás se lo impidió, me dice la escritura. Pablo no dice el por qué pasó esto. Simplemente que Satanás bloqueó su deseo de ir a ver a los de Tesalónica. Recuerden que Pablo está haciendo la voluntad de Dios. Pero aquí el enemigo lo está bloqueando para que no siguiera adelante en lo que Dios lo había llamado a hacer. Y mis queridos amigos, es aquí donde quiero decirles mucho cuidado, porque cuando estamos haciendo lo que Dios nos llama a hacer, es cuando más el enemigo nos los quiere impedir. Es cuando más batallas, mayor estorbo vamos a tener para impedir que prosigamos en la tarea que el Señor nos ha puesto. Ustedes recuerdan cómo inició esa iglesia cuando leímos los viajes misioneros del apóstol Pablo. Esta iglesia inició en Hechos 17. En Tesalónica, Pablo y Silas se alojaron en la casa de un hombre que se llamó Jasón. Lo pueden leer posteriormente. Y una cantidad de judíos, por celos, tomaron a unos hombres ociosos, malos, e hicieron una turba para deshacerse de estos dos misioneros. Se abalanzaron sobre la casa de Jasón, pero Pablo no estaba allí. Y esa turba sacó a Jasón de la casa y lo arrastró por las calles. Y tras llevarlo directamente a unos funcionarios de la ciudad, lo obligaron a pagar una fianza y lo pusieron en libertad. Los nuevos creyentes de Tesalónica, esos que apenas se convirtieron en la primera predicación de Pablo, lo escondieron y al anochecer lo llevaron a la frontera entre Tesalónica y Berea, que es más o menos unos 45 kilómetros. Esa ciudad queda a unos 45 kilómetros de Tesalónica. Y esta es la escena de su paso por Tesalónica. Y aún así, con esta escena de 3 a 6 meses con ellos, él dice que quiere volver a verlos porque fue la primera iglesia que dio fruto. Recuerden, estamos en el segundo viaje misionero de él. Fue la primera iglesia a la que Pablo le está viendo frutos. Y el enemigo nos va a complicar la vida y mucho más cuando algo grande detrás viene. No
paremos la obra que Dios nos ha puesto en nuestro corazón. Es lo que el Espíritu Santo nos dice hoy a través de estos dos versos, de esta experiencia de Pablo. Tome aire, pero siga, porque el trabajo de Dios no es en vano. El enemigo se le levantó de una manera impresionante. Quiero ir una y otra y no puedo, anhelo verles. Pero Pablo no tiró su llamado. Él continuó y continuó y continuó, a pesar de la ansiedad que ahora vamos a seguir leyendo que él tenía. Porque en el versículo 19 y 20, léeselos nuevamente, Leo, mire lo que sigue. Después de todo, cuando el Señor Jesús regrese, ¿de qué estaremos orgullosos o alegres? ¿Cuál será nuestra esperanza? Si no son ustedes, ¿quién será? Sí, ustedes son nuestro orgullo y alegría. Espectacular esto. Aquí está hablando de dos doctrinas básicas de Cristo. El rapto de la iglesia y del tribunal de Cristo en estos dos versos. ¿Por qué? Primero dice, después de todo, cuando el Señor regrese. Muchos podrían decir, está hablando de la segunda venida. No es así. En el rapto, Él viene y nosotros nos vamos con Él. Pero en la segunda venida, nosotros venimos con Él. ¿Sí ven la diferencia? En el rapto, Él está en las nubes y nosotros nos vamos con Él. Pero en la segunda venida, nosotros venimos con Él a la tierra. Y por eso es que aquí no habla de la segunda venida. Y es muy importante que notemos esas diferencias. En la segunda venida ocurre lo que ya conocemos, que Él viene el milenio y el juicio del gran trono blanco, que vamos a entender mucho más en pocas semanas que entremos a segunda de Tesalonicenses. En este tribunal de Cristo, ¿de qué estás orgulloso, Pablo? ¿Cuál es tu esperanza? ¿Cuál es tu alegría? Los tesalonicenses serán su alegría, serán su gozo, serán su gloria, dice Pablo, Dios mío. Pablo sabía que en ese tribunal de Cristo ya tenía una corona de gloria. Este hombre evangelizó a esta gente, les presentó a Cristo. Ellos recibieron al Señor por medio de la enseñanza, la predicación, de discipularlos, de animarlos, de consolarlos, de insistirles en que vivieran como lo hacen los que son de Dios. En el momento que Cristo venga por nosotros, no hay nada más satisfactorio para una persona que ha predicado el evangelio, que ha llevado a otros a los pies de Cristo, que ver a los que le hemos presentado el evangelio, que han permanecido fieles y podérselos presentar delante de Cristo. Esas almas salvas son nuestra corona, son nuestra gloria, serán nuestro gozo. A eso se está refiriendo Pablo. Los de Tesalónica eran su corona de gloria. Yo no sé si usted me está entendiendo. Pablo estaba diciendo, ustedes tesalonicenses son la esperanza para mí, son mi corona. Y ese día los voy a presentar delante de Cristo. Ese día voy a presentar a esta iglesia. ¿No les parece esto maravilloso? A los que hacen parte del grupo de evangelismo, que van por las calles a evangelizar, imagínense la cantidad de personas que se van a presentar delante de Jesucristo ese día y dirán, mire, esa señora, aquella que está allá, esa señora que está allá, esa fue la que me trajo a tus pies. Mira, aquel señor de allá que está parado en aquella esquina, ese fue el que me compartió de ti. Mira, ese predicador que está allá, llegué a esa iglesia y lo vi frente a mí. Yo lo vi y quise imitarlo, me inspiró para que lo imitara. Me animó, me consoló, limpió mis ropas sucias, limpió mis ropas harapientas con el agua fresca de la palabra y en cada predicación me insistió que viviera de acuerdo como lo tienen que hacer los que son tuyos, Señor. Ese es el gozo, esa es la satisfacción
Esa es la esperanza que tenemos los que trabajamos, los que hacemos esto. Por eso el rapto de la iglesia es llamado también la esperanza bendita. Díganme si no es una esperanza bendita estar en el cielo que ni siquiera sabemos. Yo muchas veces no sé quién está detrás de estas cámaras. Yo no siquiera sé. Y oh, sorpresa, que me escriben y me dicen, pastora, gracias a la predicación a la B o a la C, gracias a que estuve con usted en tal enseñanza, el Señor me rescató de esto, el Señor hice esto, recibí a Cristo, hice tal cosa. Yo no hallo la hora de ir al tribunal de Cristo para ver el resultado del trabajo, que mucho trabajo que sí nos cuesta a los que trabajamos en esto. Muchas desolaciones, muchas lágrimas, muchas tristezas, pero esta es nuestra esperanza como lo era para Pablo. Esta es nuestra esperanza. Por eso es que él decía, ustedes, ¿quién es más que ustedes, tesalonicenses? ¿Quién es más? ¿Quién es mi esperanza? ¿Quién será? ¿Quién es mi orgullo? ¿Quién es mi alegría? Ustedes, los tesalonicenses, porque en ese día que me vaya a la presencia del Señor, yo los voy a presentar a ustedes como fruto en esta tierra de mi trabajo. Entiendan, era la primera iglesia que Pablo estaba viendo frutos, una iglesia que predicaban, hacían lo que predicaban, una iglesia que no solamente hablaba de que amo al Señor, sino que vivían de acuerdo a lo que habían aprendido. Muy bien. Y ahora con este cierre magistral del rapto de la iglesia, pasamos al capítulo 3, mi Leo, y vamos solamente a leer por efectos de tiempo el 1 al 5, por favor. Por lo tanto, cuando ya no pudimos soportarlo más, decidimos quedarnos solos en Atenas. Por eso les enviamos a Timoteo, hermano nuestro y colaborador de Dios en el anuncio del Evangelio de Cristo, para que los haga firmes en su fe, y así nadie dude a causa de estos sufrimientos. Ustedes saben bien que para esto se nos destinó. Cuando todavía estábamos con ustedes, les advertimos que íbamos a sufrir mucho, y como ustedes saben, así sucedió. Por eso, cuando ya no pude soportar más, envié a Timoteo para que se informara de cómo estaban ustedes en cuanto a su fe. Temía que el tentador los hubiera hecho caer y que nuestro trabajo hubiera sido en vano. O sea, Pablo temía que el trabajo de él fuera sin frutos, pero me llama la atención lo que dice, no pudiendo soportarlo más, no pudiendo soportarlo más. ¿Cómo así, Pablo? Este hombre no creo que dormía. ¿Qué ansiedad tenía por ir a verlos y hablarles personalmente, pero no pudo ni podía porque Satanás se lo impedía? Y estaba cargado, preocupado por ellos, al punto que ya no lo soportaba más. Quiero que se metan en la película, en la historia. Este hombre con este nivel, un hombre con este nivel de fe, todavía un hombre como él tenía que aprender a caminar de la misma manera que usted y yo. Porque mucha gente dice, no, como él es pastor, él no puede tener preocupación alguna. Y cuando ven al pastor preocupado por la congregación, no falta el que dice, ay, pastor, pero acuerde lo que dice Pedro, echa sobre él toda tu ansiedad, que él tiene cuidado de ti. Este es Pablo. Este es Pablo, que está aquí diciendo, no lo puedo soportar más, me tocó hacer un stop, porque no puedo soportar más pensar que mi trabajo está siendo en vano con ustedes. Un pastor, este hombre tan grande que nos muestra las escrituras, también como ustedes tuvo problemas de ansiedad por su gente, se preocupaba al tanto por su gente. No dormía. ¿Cuántos de los pastores que están aquí me corrigen? Si muchas veces ven a un discípulo que se está desviando y no pasan la noche en oración, orando por esa persona, Dios mío, ¿qué puedo hacer? Va directo al despeñadero, pero no escucha. Espíritu Santo de Dios, ayúdame a que esta persona entienda. ¿Cuántos pastores, cuántos líderes no vivimos así?
Y ustedes duermen tranquilitos, a ustedes no les quita el sueño nadie. Pero a nosotros que tenemos personas a nuestro cargo, así vivimos, no pudiendo soportarlo más. Así vivimos. Y les recuerdo, este es Pablo. Porque muchas veces, muchachos, a nosotros como pastores, y ustedes saben que yo no tengo filtros para hablar, nos esperan que todo lo hagamos perfectos, que no tengamos un solo problema, que si alguien nos ve de pronto con ansiedad, ve, y este es que pastor con ansiedad, ¿y dónde está la palabra? No, este es Pablo, este es Pablo. Y Pablo dice, no puedo soportar más, yo vengo viajando y mire, les voy a mostrar el mapa para que ustedes vean el tema de esto. Acuérdense, él venía de Filipo, ¿están viendo el mapa? Él venía de Filipo, cuando le hicieron todo lo que le hicieron, se va a Tesalónica. En Tesalónica igual, poquitos meses, llega de los judíos, unos cuantos lo recibieron, pero después dice que muchos de los griegos sí lo hicieron. Y aquí en la noche tiene que salir volado porque lo van a matar y se va a Berea. Y en Berea dice, yo quiero ir, pero no puedo. Listo, se va a Atenas. Y ya dice, en Atenas no pude más. En Atenas ya no lo pude soportar más. Ya no quise seguir a Corintio. Ya no quise irme para Efesos. Ya no quise irme para ninguna de las otras iglesias, para Roda. Ya no quise. Yo no pude soportar esta situación más de pensar en ustedes, en lo que les estaba pasando, y me tocó hacer un stop. Me tocó decir, hasta aquí llego yo, muchachos, ya yo no puedo más con esto. Ya no puedo más con esto, no lo puedo soportar más. No lo puedo soportar más. Yo intento ir a verlos una y otra y otra y otra y otra vez, pero no puedo ir a verlo. Entonces me tocó hacer un stop en Atenas. ¿Y qué hice? Listo, me senté allí. ¿Por qué? Asumo que como están tan corta de distancia, venían a él una y otra vez comentarios de lo que estaba viviendo la gente en Tesalónica. ¿Y qué hizo él? Listo, yo no puedo ir, Satanás me lo impide, pero Timoteo, te encomiendo esta labor, ve a Tesalónica para que por favor los mimes y los confirmes en la fe, y yo me quedo aquí esperando, comiéndome las uñas, esperando a ver qué noticias me traes de ellos. Si están viendo la ansiedad de este hombre, si están viendo su corazón. Porque a veces leemos y no nos metemos en la historia, qué pasó, de dónde viene, qué es lo que está viviendo Pablo. Esto es lo que está viviendo él. No soporto más saber que ustedes, qué les está pasando. Yo no quiero pensar de que la labor que yo hice allá sea en vano. Y aquí me quedo un momentito porque Timoteo era un hombre joven. Solo habían pasado unos meses desde que Pablo lo recogió en Listra para llevarlo con él en este viaje. Y Pablo deposita en este hombre una gran confianza para que delegara a este muchacho a ir y a reemplazarlo a él con los de Tesalónica. Y lo describe como un hermano colaborador de Dios y que anuncia el evangelio de Cristo. Y si yo me quedo, y si usted se queda con esta sola traducción, podríamos llegar a pensar que Pablo se está contradiciendo, porque versos arriba me dijo que un pastor es llamado primeramente por Dios y que debe tener testimonio, y el testimonio no se evidencia con 3 meses. Muchachos, ¿están conmigo? Estoy hablando de otras cosas que hablé en las otras enseñanzas de Tesalónica. Por tal motivo, si usted es primera vez que está conmigo, por favor, póngase al día para que me pueda entender la importancia de esto. Venimos diciendo que Pablo dice, a mí no me pongas a un neófito al frente de la congregación. Eso lo dijo Pablo, ¿no? Y con este muchacho lleva 3 a 6 meses andando. Lo encontró en Listra, en su segundo viaje misionero. ¿Y cómo es así, Pablo? Si tú me vienes diciendo del testimonio y del testimonio y del testimonio, pero con 6 meses tú no puedes tener testimonio de alguien. ¿Y cómo es posible entonces que tú vas a mandar a este muchacho, a Timoteo, que encontraste en Listra solamente hace unos cuantos meses, a que te represente delante de la iglesia que está dando fruto?
Te estás contradiciendo, Pablo. ¿Sí o no? ¿Podríamos pensar eso? Te estás contradiciendo, Pablo. Pero gloria a Dios que conocemos el libro de los Hechos. Gloria a Dios por eso. ¿Por qué? Porque en el libro de los Hechos me da toda la biografía de Timoteo y no es el momento de decírselas ahora porque algunos de ustedes estuvieron conmigo y algunos de ustedes conocen el libro de los Hechos. Y le he dicho, todo pastor que tenga iglesia deben conocer a la perfección el libro de los Hechos. El libro de los Hechos es el libro que le dice a un pastor cómo se crea una iglesia, cómo se pone líderes al frente. El libro de los Hechos. Y en el libro de los Hechos vemos muchas cosas de Timoteo y en el momento cuando estemos leyendo la carta a Timoteo lo vamos a mirar. Pero yo les dije, si yo me quedo con esta sola versión, pensaría que Pablo se está contradiciendo. Quiero que vayan a una versión bíblica que es la Biblia del Jubileo y me vas a leer este mismo versículo de Primera de Tesalonicenses 3:2, por favor, que me da un dato que no me dan las otras versiones. En la Biblia del Jubileo dice que enviamos a Timoteo, que es nuestro hermano. También me lo dicen las otras versiones. Pero esta Biblia me dice, y un ministro de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio del Cristo. En esa versión dicen que era un ministro de Dios, que no me dicen las otras versiones. O sea, ¿cómo lo está presentando Pablo? Como hermano, o sea, creyente y un hermano en la fe. Luego dice, ministro de Dios, o sea, ha sido llamado por Dios para la posición en la que lo va a nombrar. ¿Se están dando cuenta? Yo no sé si usted se dio cuenta. La Biblia hay que escarbarla. Cuando usted no encuentre algo, busque, escarbe, porque la Biblia se explica a sí misma. No puede ser que Pablo nos diga que no pongamos un nuevo y ahora pone a Timoteo en esta labor. Luego dice colaborador, o sea, que trabaja conmigo. O sea, yo, Pablo, apóstol, él colabora conmigo, él trabaja conmigo. Él es un ministro de Dios, o sea, que tiene llamado por Dios para la posición en la que le estoy mandando. Es un colaborador en qué, Pablo? En el Evangelio del Cristo. O sea, está capacitado para ir a hacer lo que lo voy a mandar. Cuando leamos Timoteo, vamos a ver otras cosas, por lo cual Pablo en poco tiempo lo mandó a hacer esa labor. De hecho, cuando se encontró a Timoteo, lo primero que dice la palabra es que Timoteo tenía buen testimonio en Listra y en todos sus alrededores. Léanla para que vean. O sea que ya Pablo sabía que había buen testimonio. Por eso él lo puso. Mire que la palabra es preciosa, no se contradice jamás. Pablo le dio a ese joven su apoyo porque sabía que Timoteo era llamado por Dios y tenía buen testimonio y lo envió con esas referencias para que los de Tesalónica lo recibieran, lo respetaran y lo oyeran. Y lo que tenía que ir a hacer Timoteo a esa región no era solamente a visitarlos. Él tenía que ir a animarlos y a afirmarlos en la fe. En otras palabras, mis amigos, tenía que estabilizarlos en la fe. Que no tuvieran el sube y el baja ese de emociones que muchos hoy en día tenemos, que hoy estamos bien con la fe y mañana no. En que no anduvieran como niños fluctuantes llevados por cualquier viento de doctrina. Que no creyeran hoy y mañana ya no. A eso tenía que ir Timoteo. Lo bueno es que esta iglesia era madura, pero ocurría algo que lo vamos a ver después, que de pronto estaba haciendo que ellos creyeran algo que no era. Y esta palabra, estabilizarlos en la fe, o esta expresión, es que Pablo necesitaba que se establecieran, que se estabilizaran en la fe
Y eso solo se logra con conocimiento. Solamente, muchachos. Solo el conocimiento hace que te estabilices, que seas una persona establecida en la fe. Y ese conocimiento solo viene a través de la revelación de su palabra cuando la estudias diligentemente. No hay otra manera que tú estés estabilizado, agarrado en la fe, si no conoces las escrituras, si no tienes conocimiento. La Biblia nos exhorta permanentemente a que seamos sabios. ¿Y quién ha sido el hombre más sabio que ha existido? Muy cierto, Salomón. ¿Y cómo definió Salomón la sabiduría? Salomón definió la sabiduría como la aplicación del conocimiento. O sea, es aplicar el conocimiento que tienes de Dios para que puedas discernir la diferencia entre lo bueno y lo malo. La sabiduría es la forma correcta de aplicar el conocimiento. Es cuando tenemos al frente lo bueno y lo malo y escogemos hacer lo que es bueno para Dios, porque al hacer lo que es bueno para Dios, me irá bien. Si tengo conocimiento y no lo aplico, la Biblia me llama necio. No sé si me están entendiendo. Si yo tengo conocimiento de Dios y aplico ese conocimiento, la Biblia me llama sabio. Si yo conociendo la palabra no la hago, la Biblia me dice que soy un necio. Por lo tanto, la definición de sabiduría es aplicar el conocimiento de Dios en nuestras vidas. Eso es ser sabio. Eso es ser sabio. Primera de Reyes 3, del 7 al 9, por favor. Este es Salomón delante de Dios cuando fue nombrado rey por su padre David. ¿Qué dijo Salomón? Señor Dios mío, ahora tú me has hecho rey en lugar de David, mi padre, pero soy como un niño que no conoce el camino que ha de seguir. Y aquí estoy entre tu pueblo escogido, un pueblo tan numeroso que es imposible de contarlo. Dame sabiduría para poder gobernar bien a tu pueblo y para tener un buen discernimiento de lo que es bueno o es malo. Porque ¿quién con su propia capacidad puede cargar con una responsabilidad tan grande? Imagínese una oración que permanentemente uno como pastor hace. Pero dice, dame sabiduría. Y uno pide sabiduría a Dios y parece que fuera como algo especial que ¡puf! Llega. Pero es que acabamos de ver cuál es la sabiduría. La sabiduría es estar tan pegadito a Dios, estar tan cercano a su palabra, es entender, es conocer, es tener conocimiento de lo que Él dice en las Escrituras y aplicarlo. O sea que muchos de nosotros no tendríamos que orar por sabiduría, tendríamos solamente que hacer lo que escrito está. Porque si yo me voy a la definición de Salomón, que fue el más sabio, eso es lo que me dice. Él está orando. Yo no sé, en mis fuerzas no tengo ni idea qué voy a hacer con este pueblo. No tengo ni idea. Este es tu pueblo escogido. En mi conocimiento, yo no sé qué hacer. Dame sabiduría para poder gobernar de acuerdo a tu palabra. Que yo discierna, que cuando yo venga a tu palabra, yo discierna lo que es bueno de lo malo. La sabiduría está aquí, en seguir este precioso libro, en aplicar el conocimiento que tenemos a través de este libro. Eso es sabiduría. La sabiduría hace que usted sea capaz de discernir la diferencia entre el bien y el mal. Y cuando usted es sabio, que escoge el buen consejo de Dios y no sus capacidades, entonces usted es un sabio, dice la palabra. Si usted tiene conocimiento de este libro, que es espíritu y es verdad, y aplica lo que está en esta palabra,
usted se establece en la fe, porque sabe que Dios está por usted. E independiente a las tribulaciones, independiente a los problemas que se les presenten, independiente a que Satanás sea de estorbo en el llamado que Dios ha hecho para usted y se lo quiere impedir y se lo quiere impedir, aunque se ponga en mitad de su camino, usted permanece estable en sus promesas, porque de seguro que si Él lo prometió, lo va a cumplir, porque usted sabe que escrito está, y si escrito está, es sí, amén. Es sí, amén. Si una persona no es estable, la persecución, los problemas, las trampas de Satanás lo van a inquietar y lo van a bloquear y lo van a hacer retroceder en vez de seguir adelante, empujando y empujando hacia adelante, confiados en la seguridad de la palabra y estabilizados ¿en dónde? En las promesas de Cristo. Por eso usted tiene que conocer el conocimiento, la aplicación de lo que conoce lo hace sabio, aplicar el conocimiento. Por eso Pablo mandó a Timoteo, un hombre que después veremos que era firme en la palabra, era un pastor y maestro que logró levantar la iglesia de Éfeso, la iglesia más grande de todo Asia Menor. Ese es Timoteo. De hecho, Leo, vámonos a Apocalipsis 2, por favor. Y mira lo que dice de la iglesia, Apocalipsis 2, el mensaje a las 7 iglesias, al mensaje de Éfeso, donde Timoteo era pastor. Léeme, por favor, del 1 al 3. Bueno, Apocalipsis 2 del 1 al 3. Tiene como título a la iglesia de Éfeso. Escríbele al ángel de la iglesia en Éfeso. O sea, escríbele a Timoteo. Exactamente, escríbele a Timoteo, al pastor Timoteo. El que anda en medio de los 7 candeleros y el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha te manda este mensaje. Estoy al tanto de la obra que realizas. Me he fijado en tu duro trabajo, en la paciencia que tienes. Sé que no toleras a los malvados y que has examinado cuidadosamente a los que se llaman apóstoles y no lo son, y te has dado cuenta de sus mentiras. Y sé también que has sufrido por mi causa pacientemente y sin claudicar. Ahí está. Esta iglesia la creó Timoteo. Bueno, la fundó el apóstol Pablo con la predicación y todo, pero Timoteo fue el pastor de esta iglesia. Y la misma palabra me deja dicho de que a Timoteo el ángel de Dios o al pastor de esta iglesia le dice, yo sé que tú has examinado cuidadosamente a los falsos. ¿Por qué? Porque este hombre fue discípulo de Pablo. Un hombre que se dedicó a enseñar y a predicar, ¿cómo dice la palabra? A consolar, pero a reiterarles una y otra vez que vivieran de acuerdo a cómo deben vivir los que son de Dios. Por eso en esta palabra le dice, mira, yo sé tus obras, me las conozco todas. Yo sé todo, estoy al tanto de lo que haces, me he fijado en todo lo que has hecho, en ese trabajo duro y la paciencia de seguir adelante y de llevar y de predicar el evangelio. Yo les digo esto a muchos que estamos aquí, que somos pastores. Yo cuando leo los mensajes a las 7 iglesias, yo tiemblo, porque va a ser lo que nosotros nos van a llamar. Pastor, venga acá. Yo vi lo que usted hizo en la iglesia y le tengo que decir esto y esto en el trono blanco. El mismo trono en el que Pablo estaba diciendo que tiene un gozo y una alegría por presentar a los de Tesalónica. En ese mismo trono
nos van a decir, yo conozco tus obras, Suana. Yo sé lo que tú hiciste en el púlpito este, en el púlpito aquel y en el púlpito otro. Yo sé lo que enseñaste. Yo conozco tu corazón y sé lo que enseñaste. Te quiero o felicitar o quiero decirte que tengo las siguientes cosas en contra tuya en el tribunal de Cristo. Pues no puedo seguir más. Los otros, el próximo martes, les desarrollo los otros versos que son bien interesantes. Este es Pablo, un hombre que estaba feliz de llevar y presentar los frutos de su trabajo de los de Tesalónica ante el tribunal de Cristo. Este es Timoteo, al que mandó a Tesalónica porque era un llamado por Dios, era ministro de Dios y porque tenía testimonio. Y lo mandó a su reemplazo a pesar de tener muy pocos meses de estar con él. Y esta es la iglesia que fundó, una iglesia que Dios le dice, tú sabes diferenciar al que es falso de que es verdadero maestro. ¿Por qué? Porque tú atiendes las escrituras, porque tú eres sabio. Al conocer el buen consejo de Dios y aplicarlo a tu vida. Amén. Esperamos que hayas sido bendecido con esta enseñanza y te invitamos a que te suscribas. Bendiciones.